Vengan a conocer Cantarrana, por favor, el mejor restaurante del mundo. Y a Marco me quiere mucho, yo a él es muy querido. Creo que es uno de mis platos favoritos de la vida, digamos. He venido todos por el pelo, todos. Queridos amigos de Coco Trips, me encuentro en el distrito de Barranco, un distrito bohemio, de artistas, lleno de bares y restaurantes, y en donde hace 35 años nace una de las cevicherías más famosas y queridas de esta ciudad. Estoy hablando de Cantarrana. Acompáñenme porque hoy vamos a conocer su historia y nos vamos a meter adentro de su cocina. Arrancamos. ¿Cinco recuerdos más importantes que tenés en esta pared? Bueno, mis viejos, el primero mis padres. Están El ahí escudo de arriba. Racing, ya Marcos Iñago, Inés, la madre de mis hijos, y nada, Carlos Gardel. ¿Sos tanguero? No mucho, pero me encanta el tango, me encanta Gardel. ¿Y con Gianmarco cómo es la historia? Empezó de muy chiquito, a los 17 años vino acá a pedirme cantar. 16 años. Acá está, mira, venga. Él hizo ese artículo para cantar acá. Él mismo lo dibujó, iba a empezar a cantar y el papá no quería que cantara. Medio complicado, Muy más bueno. en esa época. Y tocaba sentado en la barra y ahí hay una canción que habla de en un bar o restaurante y era Cantarrana. Y él habla de cuando sonaba la licuadora, él cantaba y tenía que callarse porque estaban haciendo un pisco sour. Y al final el papá aceptó porque yo decidí que le dije que se lo iba a cuidar y se lo cuidé. Y a Marco me quiere mucho, yo a él es muy querido. Mucho cariño de Marco. Bueno, de alguna manera entonces Gianmarco empieza acá. Pregúnteselo a él. La puerta de Cantarrana. El verano antepasado. Me avisaron que iba a venir. Yo no estuve con él porque estaba en la playa. Amigos, él es el famoso Bicho, es Vicente Junior, hijo de Vicente Padre obviamente, y él es el creador del Apaltado y el Imperial. Hemos hecho el Imperial, el Apaltado también. ¿Cómo se te ocurrió? El Imperial, me fui a Nueva York por una maratón, fui a un restaurante que servían un pulpo, que lo ponían ahí así parecido, entonces se me ocurrió meterlo encima del ceviche. Y lo pusimos arriba y le pusimos la leche tigre que tú le echas, ¿mañas? ¿El Apaltado? El Apaltado mi primo hace como 15 años en el mercadito de Cantarranita. Me regalaron aceite de oliva, me quedó una palta por ahí, un poco de ceviche, lo junté y se lo di a mi hermano. Le gustó, le puse aceite de oliva, mi papá después de unos meses le puso alcaparras y ahí quedó también. Todo primero, Sí, y ahí el Imperial. El Imperial también. Plato que te lo han copiado por todo Perú. Pero yo feliz, en verdad. Hoy vamos a aprender entonces a hacer el Apaltado y el Imperial. Sí. Los dos. Tenemos el pescadito. Ahorita este es carajito. Va variando dependiendo de las veas. Acá le ponemos sal. Un poco bastante, ¿no? ¿Por qué la sal primero? Porque así va agarrando el sabor. Acá tenemos ajo y quión, licuado con agua. Y este como tú lo cocinas, un poco de culantro, ají limo. Una base de ají amarillo. Su camotito, Camote, choclo. Me falta cebolla, la palta. la marca registrada. Sí, más o ¿Y menos. cuál es el plato que consideras que mejor te sale? Pucha, los tiraditos de repente, ¿verdad? Porque me parece lo más simple. Este pulpo lo mandamos a la parrilla. ¿Sirven ustedes el plato de ceviche y el jugo? ¿Esto es jugo de limón nada más? Tiene jugo de limón, ajo, quión, un poco de base de leche tigre, Bien. rocoto, sal. Dale. A ver. Dale, Racing. Vamos, la academia. Desde que llegué a Perú, sin dudas es el mejor ceviche que probé. Bicho, te lo he dicho varias veces, siempre vengo a Cantarrana y es mi ceviche favorito. El pescado cocido, pero más que nada crudito. A mí me molesta cuando está demasiado cocido, ya que está blanco, no me gusta. La palta que queda espectacular y el toque de aceite de oliva Trae la mica. cada vez mejor. Además, hoy nos dimos el gusto de que Bicho nos cocine a vivo a nosotros. Vos sabés que el degustador oficial, el catador de este blog es el señor, falta de cámara. Cevichito, pulpito. Completito, ¿eh? Completito. Palta, pulpito, con arito. Uf. Comencemos a comer bastante ceviche. Yo no comía mucho pescado. Entonces recién en Coco Trips estaba comiendo. Entonces, puta, todos los lugares que hemos ido hemos comido bien rico. Y está
On point. Este es bueno, ¿no? Escúchame. Vamos, bicho. Muy bueno, muy bueno. Bueno, bicho, ¿vamos con el apartado? Vamos. ¿La grabamos? Yo me como Uno de ceviche. estos para apartado, ¿ya? Se llama Ceviche Guardia Imperial en honor, en realidad, a la hinchada de Racing. No son tan fanáticos acá, está todo luqueado con escudos, con banderas, con bufanda. La Guardia Imperial. Miren, pescadito. ¿Cuál es tu pescado favorito para hacer ceviche? Mucha. De hecho, el más fresco. Me gusta mucho la cabrilla, la lisa también me parece buenaza. Bueno, vamos con Al el... apartadito. Le pusimos sal, sí, ¿no? Sí. Este plato nace como para los turistas, hace como 15 años, Catarranita. Los turistas cuando venían acá, primero que no el ají les golpeaba un poco. Entonces dije, este se lo voy a hacer sin ají. Es un ceviche más amigable para el que no comió Sí, nunca sí, ceviche. Igual se lo pongo, le pongo el ají siempre al costado, pero va rico sin ají. Y también todo el mundo dice, no, el ceviche tiene que tener ají. O sea, no sé, ¿quién ha dicho esa regla? ¿Te han criticado mucho por hacer este? Algunas veces sí, pero cuando lo prueban ya, ¿Cómo es la medida del limón con el pescado? ¿Cuántos limones? 1,5, no tiene que ser mucho porque es bien ácido el limón peruano. Tú los mezclas, ya botan un juguito, botan esto es pura vida. Todos los ceviches, con botan choclo. Yo mientras tanto me voy clavando el Imperial. Belleza. Increíble. Acá nos trajeron un poco de caldo de choros. Esto es lo que te digo, ¿no? Con esto se le baja la acidez un poquito. El ceviche siempre en el momento, no puedes tenerlo listo ya. Por ejemplo, también lo que puedes hacer es tenerlo así, en frío, y lo dejas así para que no se cocine. El juguito queda abajo y el cevichito va a estar perfecto. Claro. Así te aguanta una media horita. Y ya está, o sea, le das una vueltecita. Lo pones ahí al centro. Impresionante. Y ¿Y cebolla tampoco? no, cebolla tampoco. O sea, es un ceviche que es... Como entre un tiradito y con corte de ceviche. Claro, yo, por ejemplo, viene gente de Argentina que nunca comió ese, pero pescado crudo, el que no está acostumbrado por ahí le choca un poco. Y es un ceviche muy amigable para el que nunca comió, porque no tiene el sabor fuerte de la cebolla, por ahí no tiene el ají que lleva todo ceviche. Entonces como que pasa más tranquilo, ¿no? Para el que no está tan acostumbrado. A los argentinos les gusta mucho la patada. La leche tigre acá por un costadito. Olivares. Alcaparras. Alcaparras, un poquito de sal arriba. Y listo. ¡Vamos! Probar. En las pausas hay que aprovechar porque si no te acabas todo. Nos ha dejado acá el ceviche apaltado, preparadito, rico, listito, fresquito. Y acá con el pichón lo vamos a probar. Quiero que me digas ahora cuál te gusta más. Ok. Porque mi problema cuando vengo, y ponte somos dos, si quiero pedir un arroz, pido un ceviche. Nunca sé cuál pedir. Este me gusta mucho por el hecho del pulpo, que es una cosa de locos, pero este viene con mucha palta. El imperial también, pero este viene con Tiene mucha. Este trae más. Sí, medio. El otro es como que un... para un poquito. Te voy a decir una cosa, creo que es uno de mis platos favoritos de la vida, digamos. Es impresionante. Lo rico que es ahí, bicho, me estaba contando cómo fue que se le ocurrió y todo. Cuando Bicho lo hizo, Sí. yo no le puse fe. Como que no se lo dije, pero no le puse fe porque me parecía una cosa rarísima. Y fue un gol tan grande. Vicente, ¿hace cuánto empezaste con Cantarrana? 35 años. Cuando nació él, Inés, mi mujer, me dice, Vicente, tenés que ponerte a trabajar porque tenés un hijo. Y al mes de nacer ese abrió el gato. Que ahora estamos cumpliendo 35 años. Y tu viejo recién cuando llegamos me estaba mostrando, bueno, un poco, esta parece un pedazo de la historia de Cantarrana. Acá realmente en imágenes y en recuerdos te cuenta todo lo que pasaron en estos 35 años. ¿Algún recuerdo que vos tengas de chico? Mundiales. Los mundiales de Argentina. Los partidos, claro, se ven Es la acá. época más hermosa del mundo. Sí, estaba él chiquito, lo vio el mundial conmigo. Sí. Lo tiramos para arriba. Yo me subí a la barra a abrazarme con otro argentino. Como festejamos ese día, el otro día casi quiebro. ¿Por qué? Vinieron, claro, la gente de ese idiota, Argentina campeón del mundo, vinieron todos a festejar con el argentino.
y venía la gente y decía, hoy invito yo, hoy Cantarrana no cobra, cuando Argentina es campeón, hoy no cobra nadie, soy campeón del mundo. Y no cobré nada. Desastre hiciste. Desastre. Terminé en mi casa borracho a las 12 de la noche y él no me quería dejar entrar, pero era campeón del mundo. Yo campeón del mundo, ¿quién no me va a dejar entrar a mí? Soy campeón del mundo. ¿Y no te hiciste hincha del club de Perú? Del municipal, de la isla Chicharrón de pescado. ¿Farfán, Guerrero vinieron? Guerrero sí. Y Farfán también, estudiaban acá en los Reyes Rojos. En Cubilla también han venido todos los jugadores, pero todos. ¿no? Sí. Todos. ¿Cómo se llama Julio el otro? César Uribe, Cholo Sotil también ha venido. ¿Y Paul McCartney te filmó un cuadro? Sí, estaba andando en bicicleta y yo le dije, no, mentira, es una mentira mía. Yo sé que me enteré que estaba en el hotel y me enteré que había estado andando en bicicleta. Sí. Y en el comercio salió una ficha ahí cuando estuvo acá y se me ocurrió y vi una firma de él y lo hice hablar, que me lo escriban en inglés y yo hice la firma de él, la imité. Tengo sí la firma de Maradona, sí la tengo, es así. Esa de verdad. Esa es de verdad. La de Paul McCartney no. Por McCartney es mentira. Bueno, Vicente, te quiero agradecer, la verdad que... No, boludo, a vos. Como siempre, he comido increíble, me encantó conocer un poco más de la historia de este restaurante que tiene tanta mística, 35 años de historia, muy interesante conocerte, conocer a tus hijos, a tu familia y la gran gastronomía que tiene, este arte que tienen acá en Barranco. Bueno gente, esto fue todo acá desde Cantarrana en Barranco. Si no se... Ahí está, Gracias por todo. Esta no es la peronista, es la de Winston Churchill. ahí va. Gracias Vicente, Chao, cuídate. nos vemos.